Bueno, recapitulando lo hablado con nuestro docente de analítica, el doctor César Hutchinson, en relación con este libro Ética Nicómaco, proseguiremos con el cumplimiento de las misiones que él nos encomendó en este diálogo que tuvimos con él desde el libro 1, inminentemente hasta el libro 5, que es en el cual nos detendremos. Bueno, retomando el libro 1, en el cual Aristóteles hablaba de la eudaimonía, que es la felicidad, y en el cual también tocaba el tema de la ciencia, así como la política es la ciencia más importante, ya que esta ordena las otras. La pregunta es cómo el Estado puede garantizar la felicidad de sus ciudadanos. Bien sabemos que el Estado cumple un papel parecido al de Aristóteles, que el Estado le atribuye como la misma importancia a la política que Aristóteles le atribuía. Si bien el Estado no puede entregarle la felicidad a cada ciudadano individualmente, puede crear condiciones o contribuir para asegurar la felicidad de cada individuo. Se podría decir que por medio de asegurando como condiciones materiales mínimas, como lo son la salud, la educación, entre otras, se podría garantizar la felicidad poco a poco. Si bien en el artículo 2 de la Constitución, por ejemplo, dice que los fines esenciales del Estado, lo que el Estado debe garantizar, entre ellos está servir a la comunidad, garantizar los derechos, como lo es la educación y la salud, promover la prosperidad general y asegurar la convivencia pacífica y un orden justo. Habiendo escuchado a mi compañera Paula, continuaremos hablando del derecho público. El derecho público regula la organización del Estado y sus relaciones con los particulares. Basándonos en el libro primero, Aristóteles nos dice que el Estado no existe solo para evitar el caos, sino para procurar el bien supremo de la comunidad. Ahora retomaremos todo lo que hemos venido hablando, diciendo que para que alguien encuentre la felicidad tiene que ser virtuoso. Pero esto es porque para que una persona sea feliz, el ser humano siempre está en comunidad. Entonces siempre estamos conviviendo con alguien. El derecho público lo que hace como tal es que las normas regulan que todos estemos bien, pero también que tengamos una sana convivencia. Y es igual lo que nos habla Aristóteles, de ser un ser virtuoso, de luchar por hacer el bien día a día, porque seremos felices, pero siempre pues estamos juntos. También podríamos decir entonces que el Estado prepara el terreno para que cada ciudadano pueda desarrollar libremente su felicidad. Entonces, ¿cómo hace el Estado para garantizarle la felicidad o el buen vivir, cambiémoslo, a su población? Pues se podría decir que para esto como tal existen las normas, ¿no? Pues para que todos como que convivamos respetando al otro y también como que haciendo el bien para el otro para que el otro pueda vivir sanamente y sea feliz y nosotros igual, pero pues por eso también nos habla de que nuestros derechos y lo que podemos hacer siempre van, pero como que se frenan o llegan hasta el punto en el que no afecten a nadie más. O sea, las normas no buscan imponer la felicidad, sino que colaboran a la convivencia entre todos y eso poco a poco va logrando llegar a la felicidad individual. Pero no sería un poco contraproducente, ya que al principio se dice que no hay que depender de factores externos. Estarían diciendo que el Estado ayuda y es el que siembra el camino para que las personas se vuelvan virtuosas. Es que ahí podemos volver a lo mismo que hablábamos en un capítulo anterior, y es que Aristóteles en cierta parte se puede contradecir porque él nos dice que tenemos que actuar con autonomía y por sí solos, intentando hacer el bien, pero siempre con autonomía. Pero en realidad no es así, porque siempre actuamos bajo una norma, porque si no hubieran normas, si no hubieran consecuencias, probablemente cada quien haría lo que quisiera. Y si bien no depende, digamos, total de cosas externas, se necesitan de cosas básicas, digamos, como el dinero para suplir necesidades básicas que pues ayudan a la felicidad. Bueno, sí, esto es una acción política, la misma ley, algo que está dentro de nuestra polis moderna, que es Colombia. Esta gran nación que tenemos. En sí, entonces, si mal no entendí, la finalidad de la norma es facultarnos, en pocas palabras. Pero como una norma me faculta para
yo ser feliz. O sea, ¿para qué norma me faculta la felicidad? Pues en realidad no es como que faculten la felicidad, sino pienso que es más por el lado de que cada norma hace que vivamos bien y ya está en cada uno buscar su felicidad respetando esas normas, porque como ya se decía, estamos siempre en comunidad, entonces tenemos que aprender a respetarnos y cada quien como que lucha por su propósito o por su objetivo, pero sin respetar a los demás. Yo no siento que la norma nos ayude a vivir bien. Porque la norma es una imposición de un tercero, que en este caso es el legislativo, el Congreso de la República, o mal o bien los decretos que haga el presidente, el alcalde, el gobernador para el ejercicio de un territorio, ¿no? Yo siento que la eudaimonía comienza desde la acción académica. ¿Académica en qué sentido? Desde la preparación escolar. Porque usted aprende a vivir en sociedad a partir de lo que te enseñan. Y eso no lo cambia una norma. Una norma no le va a cambiar el pensamiento a una población. Entonces, lo que yo creo que para garantizar es a partir de la enseñanza a un ser que va a crecer en sociedad. Entonces ahí entraría el Estado garantizando derechos como la educación. O sea, de una u otra manera, no depende del Estado, pero el Estado pone el escenario y nosotros somos quienes se encargan de actuar individualmente o sea, para lograr la armonía. ¿Sí? Exacto, el Estado lo que hace es facultar a la persona, le da pues las reglas, le da los principios que debe seguir y la persona en sí es la que decide bajo su propia voluntad si seguir esos principios o esas reglas. Entonces es así, pues básicamente como que lo que dice Diego es que no se basa sobre el Estado, sino que alguien está enseñando, pero las personas que nos facultan o nos enseñan están como, sí, basándose en el Estado o siendo regidas por el Estado. Entonces, si el Estado es un factor que nos ayuda a llegar a la felicidad, porque las personas de bajos recursos sufren es como que esas injusticias, digámoslo así, a la falta de oportunidades, y el Estado como que no interviene ni busca apoyarlos? Es que ahí usted ya está entonces mezclando dos temas, que es la injusticia y la felicidad. A mí me pueden hacer una injusticia y yo puedo seguir siendo feliz. Eso ya... Pues, o sea, el Estado debe garantizar un entorno justo y digno. En este caso nos estaría garantizando un entorno justo y digno. Sí. Por lo que pues hay corrupción y eso, y hay falta de educación. Entonces no pueden alcanzar, digamos, los mismos cosas que nosotros estamos alcanzando, porque no estamos viviendo nosotros, por ejemplo, en un entorno tan injusto como otras personas. Y como tal el Estado procura el bien en sociedad, no es como que nos faculte o nos dé la felicidad, sino que se encarga como que estas son las normas, se rigen así para que puedan vivir y para que puedan vivir bien en comunidad. Y esto como que se enlaza mucho con la felicidad, ¿por qué? Porque el ser humano es feliz en comunidad. El Estado nos da como que no sé, o sea, nos faculta para respetar, para aceptar al otro, para vivir bien, pero en realidad no para vivir feliz, porque la felicidad la busca cada cual. Bueno, en cuanto a lo que hablaba Diego y Salomé, de que Salomé se confundió entre la felicidad y la injusticia, eso se podría haber reflejado como un vacío en la Constitución, ya que esta busca la felicidad de sus habitantes, pero al mismo tiempo no les da esas herramientas para que estos habitantes hagan las acciones que los hacen felices. Y esto lo puedo relacionar con la lectura auxiliar de uno de los libros, si no estoy mal, del primer libro, la cual habla de que las personas que no tienen los recursos es porque no han trabajado o no se han esforzado lo suficiente para obtener estos mismos recursos. Pues para empezar, yo no me confundí, sino de pronto no me hice entender de la mejor manera. Lo que quise decir es que pues mis compañeras habían dicho que el Estado no era el que otorgaba la felicidad absoluta, sino que era el que la promovía y era el que buscaba el bien en sociedad. Entonces ahí es cuando yo dije que ¿por qué entonces el Estado no da oportunidades ni tiene prioridades con la sociedad, porque ellos hacen parte de una sociedad? ¿Por qué no los ayuda a las personas con bajos recursos? Porque hay muchas personas que lo hacen, pero salen adelante, pero es porque tienen apoyo. Pero digamos las personas que están en
departamentos como lo es el Amazonas, que no tienen oportunidades ni tienen apoyo. Ahí el Estado cómo brinda oportunidades para pues que ellos crezcan. Respondiendo a la pregunta, yo creo que debemos recordar que todo tiende hacia unos fines y que un conjunto de fines nos dan un bien supremo. Eso es la eudaimonia, la felicidad. Recuerden que toda actividad, decía en el libro primero, tiene que ir conforme a una razón. Y por eso las capacidades humanas, según en esa razón, se ejercen. Entonces el Estado en este caso tendría que garantizarle a las regiones iniciando su accesibilidad. Porque vayamos a ver regiones como el Amazonas, el Bichada, la Guajira. Son regiones o muy áridas o llenas de selva, donde su única vía son los medios fluviales. Entonces el Estado, ¿cómo tienen que garantizar? Primero la accesibilidad, porque ¿cómo las personas de allá van a emprender si no pueden sacar siquiera sus, no sé, por ejemplo, hablando del campesinado, sus productos de X sitio, que puede ser metido entre la selva, a la civilización, por decirlo así? Es un fin del Estado garantizar iniciando desde la accesibilidad en adelante para las regiones. Ya que hablamos de cómo el Estado puede garantizar una buena necesidad a los departamentos, ya sean pobres, yo quiero tocar un tema en el cual cómo el Estado puede garantizarle esa eudaimonia a las personas en situación de calle. Personas que no cuentan, digamos, con un apoyo de nadie para conseguir ese fin último, esa virtud, esa felicidad. Bueno, pues cabe resaltar que las personas en condición de calle, pues su felicidad es el vicio. Ahí sí como el mismo Aristóteles lo diría, es una felicidad pasajera. Viven del placer. Es algo placentero y por eso son animales. ¿Y por qué son animales? Porque el mismo Aristóteles nos lo decía en el libro. Todas las personas que buscan un placer momentáneo o carnal son unos animales, porque viven en el momento de la situación, no se preocupan por un mañana, no están buscando un fin verdadero, solo vivir el momento y ya. En este momento me gustaría recalcar pues algo que mencionó nuestro compañero Sergio, y es que cómo garantiza el Estado pues como el bien vivir, ¿no?, de estas personas. Y es que el Estado a todos nos está facultando como los mismos derechos, pero también es cada persona como que ve qué camino quiere seguir, pero el Estado nos faculta a todos los mismos derechos. Ellos también tienen derecho pues a una vida digna, a un lugar donde vivir, a todo, pero entonces cada quien pues decide cómo vivir. Escoge su camino. Pero al mismo tiempo estas personas no tienen las mismas oportunidades. Siguiendo la idea de Nicole de que nos facultan las mismas cosas, sin embargo el Estado favorece más a unas comunidades que a otras. Por ejemplo, no podemos comparar con las oportunidades que tiene un ciudadano de Bogotá con las oportunidades que tiene un ciudadano de La Guajira. No son las mismas. Por lo que acá no se estarían desordenando los fines. No se está dando las mismas oportunidades a todos y hay desigualdad. Probablemente de lo que como que deberíamos enfatizar más que todo es que el Estado no está cumpliendo con la equidad, y es dar a cada quien lo que necesita o lo que le pertenece según sus necesidades. En este caso sería como que los habitantes de La Guajira, que fue el tema que estamos tocando, sería como darles o facultarles las cosas o los derechos según sus propias necesidades, ¿sí? Pero ustedes no se están olvidando de algo. Estamos hablando de una educación y básicamente hemos tocado diferentes tipos de educaciones y de situaciones sociales que vive la gente de nuestra sociedad. Pero cabe recalcar que según nuestra Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de toda sociedad. ¿Ustedes no creen que, o bueno, la pregunta es, cómo desde familias en esta condición, familias que ya son llevadas por el vicio y por el placer,
o familias que nacen en bajos recursos y que toda su vida viven en estos bajos recursos, ¿cómo forman seres virtuosos? Y seres virtuosos que lleguen a esta eudaimonía. Bueno, sí, ahí ya entra una paradoja, porque iniciando la educación primaria parte de la familia. ¿Usted quién es el primero que le enseña, iniciando las cosas, como qué se alimenta, qué es peligroso, que en su etapa temprana? La familia. Entonces ahí entra en gran impacto, porque entonces ahí le tendríamos que quitar una cierta, pero una parcial más no total, responsabilidad al Estado en el manejo de la educación ciudadana, en la educación cívica. Porque entonces, volviendo al tema de un habitante de calle, si el habitante de calle creció en un entorno del vicio, o por ejemplo, ¿cómo le vamos a decir a un niño que se crió en el Bronx que no venga a salir vicioso? Sí, se deja llevar por la vida del placer, pero es que él no conoció otra vida. Se podría decir que cada persona está como condenada a vivir lo que le toca por las circunstancias en que nació. Un ejemplo de esto es que, pues hace poco yo me puse a ver como algo de documental o algo que vimos en clase, y fue que una mujer embarazada que esté consumiendo sustancias, cuando tiene su hijo, el bebé necesita para vivir bien estas sustancias. O sea, lo necesita, es Porque necesario desde el para vientre él. ya se acostumbra. Porque, sí, Ya desde son el vientre nutrientes pues que se van. estuvo consumiendo. Entonces ahí estamos viendo que las personas no nacen libres, sino condicionadas a su situación. Ahí entra el primer documento de apoyo que nos pasaron en compañía del primer libro, que decía que era muy injusto la vida porque ahí estaba la ley natural, que era donde decidía dónde nacía cada familia, lo cual convertía a las personas muy injustas, porque todas las personas deberían nacer en un punto medio y de ahí saber, en cuanto a sus decisiones, si estas decidían subir y ser personas virtuosas o caer en los deseos y en el placer. Pero acá ya entraríamos al libro 2, ¿no? A la virtud y a nuestros hábitos. Las acciones virtuosas. Exacto. Pero cabe recalcar que Aristóteles, dice que para llegar a esta eudaimonía es practicar la virtud como un hábito, una elección de nosotros día a día. Pero él nos dice que nosotros no nacemos ni virtuosos ni viciosos, sino con la capacidad de elegir si vamos a ser virtuosos o viciosos. Pero eso, si uno lo aplica a la vida real, no es así. No en todos los casos. En la mayoría. Pero o sea, sí, son circunstancias muy especiales. Llevémoslo a la vida real, no es así. Un niño que nace, por ejemplo, ¿en qué región? El Cauca, zona llena de guerrilla, le va a quedar 2 veces, 3 veces más difícil salir adelante en esa región, o salir inclusive de la misma región, que uno de, por ejemplo, de Santander, Boyacá, Cundinamarca. Entonces, en todos los casos no podemos aplicar así, porque yo quiero salir, y si el espacio donde estoy me acondiciona que tengo que estar así, es muy diferente. Pero yo creo que ya el debate deberíamos dejarlo hasta acá y proseguir con el libro 2 para poder entender y seguir analizando la complejidad de las acciones estatales en nuestra vida social. Pues lo que ya había mencionado, para llegar a la eudaimonía tenemos que tener la virtud como un hábito en nuestro día a día. Ya vemos que en nuestro contexto colombiano no es como que algo que practiquemos, más sin embargo yo sigo creyéndole a Aristóteles de que la virtud es algo que es práctico, que aprendemos, como decíamos, en un arte, como si aprendiéramos a tocar la guitarra, como cuando aprendemos a caminar, que toca es seguir practicando para llegar a este fin. Seguir un proceso. Exacto. Pero también hablamos de la elección racional, de una elección deliberada, que no es simplemente no es llevarnos por el instinto, sino por las decisiones que tenemos día a día, en cualquier mínima cosa, para llegar a esa virtud, a ser unos hombres, una sociedad virtuosa.
Pues sí, es que en sí la virtud es... O sea, yo siento que el ser virtuoso no es la... O sea, siguiendo esta lógica de que uno no nace, sino lo aprende. Entonces yo pensaría que entre más vieja sea la persona, se supone que más virtuosa y racional es. Pero tú lo crees así, tú lo has visto así. A partir de esta perspectiva, de que entre usted no nace, entonces usted y mi persona, como jóvenes, no somos virtuosos. Simplemente estamos aprendiendo a hacerlo. Estamos forjando los hábitos. Estamos iniciando a forjar hábitos. Entonces, yo creo, y el mismo Aristóteles lo decía en el libro pasado, volviendo al tema de las acciones políticas. Entonces, ningún joven debe estar en ningún puesto del Estado, porque ningún joven es virtuoso ni racional, porque no has terminado de ser forjado en virtudes y apenas está aprendiendo a la repetición de los actos para ser una persona virtuosa y racional. Pero eso se relaciona en casos muy específicos, ¿no? Porque, digamos, hay personas que llegan a ser virtuosas, o por decirlo así, a una madurez en muy temprana edad, por ciertos actos, situaciones que les hayan pasado. No necesariamente una persona ya de 50 años es un ser virtuoso. Pero es que eso son virtudes intelectuales, lo dice en el libro 2, que son las que se adquieren por las enseñanzas y el aprendizaje. Pero yo no creo que por acciones deliberantes de un momento usted aprenda a ser virtuoso para una vida. Pero siento que, o sea, pues creo que la virtud puede ser como hipócrita, en realidad, porque lo que pasa es que no se sabe si alguien en realidad es virtuoso. ¿Por qué? Porque todos seguimos reglas y nos basamos en consecuencias para actuar. No actuamos porque quiero hacer el bien, actuamos porque va a pasar algo si no hago el bien. Es que eso es una virtud moral. ¿Qué es la virtud moral? Adquiridas por la costumbre. Esa es la virtud a la que yo más tiendo. ¿Y no creen que esa costumbre no solo es, digamos, en nuestro núcleo acá de la universidad o en la familia, sino ya llega a ser algo, no sé si dependiente, pero en cierta parte sí, de nuestro estado y de nuestra sociedad y nuestra cultura colombiana? Porque no es, bueno, nosotros sabemos que tenemos como una mala fama en muchos países del mundo, que nos llaman tercermundistas, que nos llaman borrachos, así, narcotraficantes. Es que hay muchas anomalías en Colombia. Pero es que Colombia no es un estado virtuoso, porque Colombia no es un estado que tienda a la razón, es un estado que tiende al placer. La población colombiana no quiere iniciar un proceso para el adquirir un conocimiento. Pero no es solo adquirir el conocimiento, es aplicarlo, no quedarse en las nubes ahí dándole. Es aplicar un conocimiento a través de unas enseñanzas prácticas. Entonces ahí tenemos que ver esas enseñanzas, qué tan virtuosas, qué virtud vamos a seguir tomando, es una virtud moral, una virtud intelectual. ¿Cómo? Colombia es un estado que podríamos decirlo y repito, es un estado de animales, porque la mayoría de los colombianos tiende hacia un placer, si un placer vicioso, un placer sexual, un placer alcohólico y de dinero. Podemos decir que nosotros vivimos mucho en los momentos de felicidad instantáneos. Sí, eso es lo que en pocas palabras estoy diciendo. Pero pues básicamente es igual. ¿Qué pasaría si no hay constitución? Si no hay normas. Si no hay normas en ningún espacio, si no hay normas acá, nosotros como estudiantes en la universidad, si no hay normas de puntualidad, si no hay normas de fallas, si no hay notas, ¿qué pasaría? ¿Seguiríamos actuando bien con autonomía? No, nos dejaríamos llevar por nuestros deseos, por lo momentáneo, como estábamos mencionando. Dejaríamos de ser virtuosos. En realidad somos virtuosos por como por obligación.
Sí. por miedo. Pero es que partamos de lo esencial, de que la virtud es una disposición de nuestra alma. Pero no... Se aprende día a día y con eso llegamos a la felicidad. Pero por eso, con es una supuesta disposición. autonomía. Pero No hay no es autonomía así. en nuestras virtudes. No hay autonomía, porque es que, o sea, si fuéramos realmente autónomos, no estaríamos bajo el mando de alguien. Siempre, y siempre lo estamos. En la universidad, en la casa, con nuestra familia, siempre estamos bajo Si el mando. fuéramos autónomos, entonces, ¿quién nos diría a nosotros cómo ser virtuosos? ¿Cómo? Pero entonces, ¿Cómo? Por eso Eh, nos... No lo entiendo. Aristóteles no tiene muy claras sus ideas, porque se contradice muy seguido. Por Y entonces, eso... Sí. En realidad no hay autonomía total. Entonces, si no hay verdadera virtud, no existe la felicidad. O no podemos alcanzarla. supongo yo que lo que él quiere es que bajo el régimen que estamos ahorita en esos momentos, bajo las autoridades que estamos siguiendo órdenes, supongo que ellos nos forjan las virtudes para que nosotros en un futuro seamos los que forjemos las virtudes de otros. Sí, Y así cuando ya en el futuro ya seamos autónomos. Entonces, mientras no somos autónomos del todo porque somos jóvenes inmaduros, por así decirlo, que no tenemos conocimiento suficiente de lo que supuestamente él dice, entonces tenemos que estar bajo el régimen de alguien. Y ya en un futuro, cuando seamos lo suficientemente virtuosos, podemos tener ese régimen sobre alguien más. Y ahí ya seríamos autónomos y virtuosos. En realidad sí, pero pues para ser feliz hay que ser virtuoso, para ser virtuoso hay que hacer el bien. Para hacer el bien siempre vamos a estar regidos por normas. Y ahí entra la constitución política, que nos forma, bueno, nuestro Estado social de derecho, que nos forma uno de sus objetivos es formarnos como, en pocas palabras aristotélicas, como ciudadanos virtuosos, llegar a esta virtud. Hacer que podamos vivir bien en sociedad. En pocas palabras, resumiendo, la virtud es ¿qué? Una disposición del alma que se basa en ¿qué? En las relaciones de nuestro saber y actuar. Sobre la misión que nos dejó el Dr. Hutchinson sobre el libro 2, es la relación que tiene con el artículo 95 de nuestra Constitución Política vigente. Cabe recalcar que el artículo 95 habla sobre los deberes de la persona y del ciudadano colombiano. Quiero destacar dos, el numeral quinto y el sexto, que el quinto dice participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, y el sexto, propender al logro y mantenimiento de la paz. Sobre el quinto, siento que lo podemos relacionar a lo que ha dicho Aristóteles, ¿no digo? Sí, desde la vida política, y tendríamos que retroceder otra vez un poco al libro pasado, en donde él nos decía que las acciones humanas vienen regidas también por una vida política. Entonces volvemos a las acciones de honor y todas esas cosas. Pero para enfatizar, bien recuerdo que en el libro Aristóteles decía que los que pueden participar en la vida política tienen que ser los sabios. O sea, los que ya han aprendido, han usado esos conocimientos, los que han, en el transcurrir de su vida, sido también virtuosos. Y dice que los jóvenes no pueden participar en política porque se dejan llevar de sus deseos, de sus Placeres. no placeres en sí, sino como de sus arrebatos. O sea, la persona joven, para Aristóteles, diciéndolo en palabras sencillas, es un ser arrebatado. Porque lo que se le ocurra en el momento es lo que va a hacer. O sea que No se va a detener a mirar si su acción va a ser buena, si su acción va a ser mala, si verdaderamente va a cumplir con unos objetivos sociales. No, el ser joven va simplemente hará lo que... muy propensos a dejarse llevar por sus emociones. Exactamente. Entonces, entra una ambigüedad con el artículo, si nos ponemos a verlo desde una posición aristotélica, porque dice que ¿es el pueblo o la población? Tiene que estar Ciudadanos. a los ciudadanos. Entonces, ¿quién es ciudadano colombiano? El que ya tiene la nacionalidad del país. Entonces, cualquier persona, ya sea joven, ya sea adulto menor o un adulto mayor, persona de la tercera edad, no importa, todas las personas de nuestra sociedad que sean ciudadanos colombianos, su deber es participar en la política. Pero entonces no pueden participar, según yo, basándome en estos criterios,
interpuestos por el mismo Aristóteles en este libro, ninguna persona menor, mínimo de 50 años, debería estar participando en política. Porque entonces todas las personas de ahí para atrás no han tenido, no tienen, perdón, hábitos forjados, no tienden a lo más razonable, sus acciones no son virtuosas, siguen dejándose llevar por los placeres, pero también es complejo porque en nuestra sociedad colombiana es más chistoso que ahora el joven es más centrado que la persona ya mayor, ¿no? Pero retomando el tema, basando en los principios del libro, solo los adultos, ya que van tendiendo a la tercera edad, son los que deben participar en política. Bueno, también recalcar que el preámbulo de este artículo recordemos que la virtud, ya lo hemos dicho, es una lección que debemos llevarla a la razón y no a nuestros impulsos pasajeros o placenteros. Y acá en el preámbulo nos dice que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. En sí ya es una obligación que nos impone, es algo que nos impone. Entonces ahí yo pienso que es más que no lo hacemos racionalmente. Si nosotros leemos los 9 puntos, yo conozco la mayoría de la sociedad, no los cumplimos. No los cumplimos como la ley nos obliga. Es decir, que lo hacemos, obedecemos esto, entre muchas comillas, por miedo a una sanción. Y la virtud no consiste en eso. No consiste en decidir esto gracias a una obligación. Es que se supone que basándonos en la virtud, para ejecutar una virtud, se tiene que hacer desde un punto medio, que no se vaya ni a un exceso, ni a una... ¿Qué es lo contrario de un exceso? A un defecto. Entonces tiene que ser desde un punto medio. Y se supone que la Constitución es la norma de normas y es una ley racional, que no va a ir a un exceso o a un defecto. Entonces, basándonos en eso, la Constitución es una ley virtuosa. Y al ser una ley virtuosa, es una ley racional, es una ley que ha sido detallada para el sano cumplimiento de la misma. Pues en sí yo siento que este artículo 95 básicamente nos pone 9 como cláusulas, disposiciones que estamos obligados a cumplir para llegar a ser personas virtuosas, ¿no? Es que la virtud es algo que en sí se manifiesta en nuestras acciones. Es algo que no es sencillo, ¿no? Porque no basta con saber qué es lo correcto. Por ejemplo, no basta con saber de que a una mujer no se le pega, no basta con saber de que la ley se cumple o se cumple basándose en cualquier término. No es pasar por encima del otro, no. Es algo que usted practica, usted mismo, de su ser, obviamente desde algo que nos está rigiendo, para que esas acciones sean lo correcto y ya sean lo natural del accionar de cada persona. Por eso entonces, en términos éticos, es inminente para su práctica. Porque entonces el fin de la acción virtuosa es formar un carácter para que la actividad humana sea una actividad pues buena. Y ahí entonces ya tenemos un preámbulo para entrar con el libro que me toca, que es el libro tercero, de las acciones, de que si son... de que la responsabilidad de cada acción, ¿no? De que si es una acción voluntaria, involuntaria, de cómo se aplican las virtudes en las acciones. Entonces, ya creo que es el momento entonces de proseguir al libro tercero. Bueno, entonces ya habíamos dicho que las acciones, ¿cuáles son realmente las acciones que uno puede decir?
la capacidad de recargo que yo tengo, ¿no? Entonces, nos diferenciaba entre dos acciones, una acción voluntaria y una acción involuntaria. La acción voluntaria, como bien lo decíamos desde la charla con el docente, era la acción que se ejercía a través de la decisión propia, de nuestro óptimo razonar. Y la acción involuntaria era la acción que se hacía por desconocimiento de la causa o por una coacción externa. Entonces, distingue que de lo voluntario y lo involuntario, y que cada una tiene un recargo. La acción voluntaria no te genera un recargo, la acción involuntaria no te genera un recargo, perdón, y la acción voluntaria sí. Porque la acción voluntaria, sí usted es consciente de usted qué está haciendo. La acción involuntaria, no. Entonces, decimos que esta diferencia es decisiva, ¿no? Porque según él, lo que hacemos libremente puede atribuirse como hacia una virtud o hacia un vicio. Y de ahí la ética no se limita a, desde los términos éticos y jurídicos, entonces no se limita a castigar, sino a examinar qué tan propios son nuestros actos. Entonces, el doctor dijo que con esto se podía hacer una relación con los atributos de la personalidad, basándonos en el artículo constitucional número 14, que en palabras más, palabras menos, dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Este reconocimiento no es un formalismo netamente vacío, sino que es el punto de partida para decidir que el humano tiene la capacidad jurídica, que está dentro de los atributos de la personalidad jurídica, la capacidad. Entonces, ¿qué quiere decir que tenga capacidad jurídica? Que es titular de derechos y obligaciones. Entonces, aquí se enlaza, ¿no?, con lo jurídico. La capacidad como atributo de la personalidad. Pero antes de que entres al libro tercero, pues, o sea, ¿no sería contraproducente de que desde pequeños nos enseñen a que debemos de estar en la política cuando se supone que hay, digamos, personas que no creen que los jóvenes puedan liderar algo? O sea, yo digo, pues, siento que hay jóvenes con una madurez que sirve para política, porque, o sea, si se supone que los únicos que pueden entrar a la política son personas mayores de 50 años, como dijiste tú, ¿quiénes entienden a los jóvenes si se supone que los únicos que nos entienden a nosotros como jóvenes somos nosotros mismos los jóvenes? Porque yo no le podría decir a una persona de 50 años, mire, tengo esto, pasa esto, si ellos no nos entienden. Bueno, tomémosla primero por partes, porque usted me hizo 3 preguntas en una. Entonces, primera parte, la acción política desde la niñez, supongo que en el campo del instituto, del colegio. De los institutos, de las instituciones educativas. ¿Listo? Lo primero, se supone que usted, a partir de un liderazgo pues mínimo, porque usted le enseñan que ser representante del curso, que tener vocería con los directivos, Ser personero. que después ya, que usted no, que un contralor, que para que usted haga un control fiscal sobre las cuentas del colegio, que eso es pura carreta porque usted nunca le muestran un informe, que usted sea personero para que usted como jefe de los estudiantes pase un proyecto, yo no quiero. Eso lo hacen con el fin de enseñarle a usted, a partir de unas acciones mínimas, cómo es el funcionamiento después de un aparato tan grande como lo es el Estado colombiano. Y que si es contraproducente, basándonos en la lógica aristotélica, yo creo que no. Porque entonces a ti te están enseñando la virtud del gobernante y la virtud, y la virtud ciudadana. Entonces te están enseñando a través de un comportamiento una virtud moral que se basará a partir de las repeticiones de un acto, como ya lo había dicho. Entonces, para mí, no es contraproducente, porque entonces te están enseñando para un futuro, que será
según basándome yo en esta lógica y poniendo mi argumento subjetivo, hasta que cumpla 50 años, serán o sea, esa sería la semillita. Después ya de aquí hasta que cumpla los 50 tendrías que forjar el tronco. Para cuando saquen las ramas no te caigas. Entonces es eso, no es contraproducente, es parte del proceso para llegar a ser un hombre razonable y virtuoso. La segunda parte de tu pregunta era sobre... Los jóvenes. sobre los jóvenes. O sea, Que los jóvenes, algunos sí eran maduros y que entren... La madurez del joven para entender al joven, ya me acuerdo. Es que, bueno, pues, es que ahí es más complejo. Porque, por ejemplo, a mí va a entender lo que siento más una persona de mi edad o de una edad relativa a la mía, pero ella no sabe qué es lo que necesita. En cambio, una persona mayor sabe qué es lo que necesite, así no me está entendiendo verdaderamente el porqué de mi suceso. Porque la persona mayor, ya la dejo hablar, porque la persona mayor tiene la sabiduría y se supone que ella para tener esa sabiduría tuvo que haber pasado por muchas experiencias. Entonces se supone que esa persona va a saber qué hacer en un momento determinado como ese, que me va a entender desde una lógica más fuerte, más rígida, como de que no, es que usted no se va a dejar achantar porque no, y es así, que usted tiene que hacer esto y ya con eso se le pasa. Es verdad, es lo que usted necesita. Pero en cambio, si usted va y le dice a su amigo, él le va a decir lo que usted quiere escuchar. Entonces, yo desde la perspectiva, desde mi punto de vista, el viejo virtuoso te va a decir lo que tú necesitas y lo que tú debes hacer para salir de eso. Y a partir de tu experiencia, tú forjas otras experiencias para futuros casos. Entonces ahí estás convirtiéndote también tú en un ser virtuoso, a partir de lo que te enseña el otro y de cómo tú practiques esa enseñanza. pero si los jóvenes no pueden entrar a la política, ¿por qué se le toma tanta importancia al Consejo de Juventud? Pues porque a eso sí ya no entraríamos tanto en lo del libro, sino más en nuestra problemática social en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? En Colombia sí se aplica la ética aristotélica para ese caso, porque la mayoría de los que nos están gobernando son unos viejihistorios, ni siquiera viejos, son viejihistorios, son personas demasiado mayores. Y entonces, ¿qué pasa? Las juventudes nos destruyen. ¿Y qué se necesita? Participación, porque Colombia está bajando su tasa de natalidad, está bajando su tasa de participación juvenil y están acribillando a la juventud. Entonces, por eso es la importancia de los consejos de juventud, es que se necesita que los jóvenes inicien a participar en política, porque si usted ve, un consejo de juventud es solo para supervisar, no tiene un erario, no tiene un erario, no le pagan un sueldo, no contrata gente, su rol es esperar, observar, Pantalla. hacer pantallas. Porque en realidad no va a ser un verdadero control fiscal, porque el verdadero control fiscal lo ejerce la Contraloría. No va a ser un control disciplinario, porque el control disciplinario lo hace la Procuraduría. No va a ser un control de leyes ni de normas, porque eso quien le compete a la Corte Constitucional. Es solo para que inicie su participación y forje su liderazgo. Ahí se ve la ética aristotélica, porque no le están dando en sí un puesto de mando para que llegue y ordene y haga y te saca. Sino lo están forjando. Le están forjando hábitos para un futuro ser un gobernante virtuoso. O sea que ellos permiten que desarrollen su experiencia para en un futuro sí llegar a desarrollar acciones que tengan valor. Por eso es que hablando ya en temas militares, se le da tanta importancia a cuántos años lleve usted en una institución. O sea, y al rango que usted obtenga. Porque yo siendo general y usted siendo un mayor, usted a mí no me va a venir a dar órdenes, porque usted no tiene la experiencia que yo tengo. O usted siendo cadete y yo siendo coronel, yo no voy a dejar que usted venga a enseñarme cómo se hacen las cosas, porque yo ya pasé por ese proceso y yo ya estoy aquí por mi experiencia, por mis habilidades adquiridas y porque sé cómo actuar ante un inminente caso.
ya sea de guerra, ya sea conflicto armado interno, ya sea de orden social, independientemente, él ya tiene la experiencia y el estudio necesario para actuar. Y eso se ve en cualquier ámbito político de nuestro país. O sea, que tú lo que dices es que la persona que tiene que liderar tiene que ser, digamos, de 50 años, no por la madurez que tiene, sino por la experiencia que desde pequeños hasta que tienen los 50 han, o sea, adquirido. Sí, porque yo, por ejemplo, para mí, es muy importante ver cómo administra. O sea, para mí es ver cuánta carreta ha echado desde 1995 hasta el 2025. A mí eso la verdad, yo no me guío por eso, si habla bonito o no habla bonito. O si llega y me echa un hijo de putazo en la calle o no me echa un hijo de putazo en la calle. O si viene y habla tosco o muy elegante. No, para mí eso no. A mí lo que prima es la experiencia, es cuánta empresa ha hecho. Cuántos cargos públicos verdaderamente del ejercicio ejecutivo ha logrado. ¿Qué logró estando en ese cargo? Eso es lo que para mí prima, porque él ya sabe cómo manejar recursos, él ya sabe dónde tiene que invertirse. En cambio, el que ha estado, por ejemplo, toda la vida en un congreso de la República, él sabe cómo legislar, él no sabe cómo administrar, porque en el congreso no tienen un erario para administrar. El que ha estado en las Fuerzas Armadas, él sabe de orden público, él sabe de cómo lidiar una guerra, él sabe de estados de excepción, de todo eso. Pero ellos erario no manejan porque ellos no consiguen recursos, a ellos les disponen un recurso. Entonces, para mí es muy importante eso, que sepan administrar para un rol ejecutivo, que sepan que por lo menos sean abogados para un rol legislativo, o que tengan fuerza para un rol armamentista. Bueno, pero pues, ahora sí ya pasemos. Dejemos la política juvenil ahí. Ya pasamos al libro Por tercero. eso para Aristóteles el mejor gobernante era el filósofo. El ser racional. Y el ser coherente. De lado tantas experiencias políticas, iniciamos con el libro tercero de la ética en común. ¿Qué pasa en este libro tercero? O sea, haciendo una recapitulación pequeña de lo que ya dijimos anteriormente con el doctor Hutchinson, para no descontextualizarnos, obviamente, es de las acciones voluntarias, de las acciones involuntarias. Que una acción voluntaria es la acción que me genera una consecuencia. La acción voluntaria. ¿Por qué me genera una consecuencia? Porque parte de que yo la elegí racionalmente. De que a mí nadie me coaccionó para que yo hiciera esa acción. Pues solo yo soy responsable de X acción. Y la de la acción involuntaria. ¿Qué es la acción involuntaria? Una acción que por desconocimiento se realizó o por coacción externa me obligaron a hacerlo. Entonces yo no tengo responsabilidad porque yo no sabía lo que estaba haciendo, o yo no tengo responsabilidad porque yo no quería hacer lo que estaba haciendo. Entonces, para Aristóteles solo lo que hacemos libremente puede atribuirse como virtud, y lo que no hacemos libremente es vicio. Entonces de ahí parte de que nuestro sistema jurídico no debería simplemente castigar, sino ver de dónde fue realizada la acción. ¿Entiende? Entonces el doctor me dijo que en este punto debíamos hacer una relación con el artículo 14 constitucional, que en palabras textualmente dice así: que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Entonces, ¿qué es que yo tenga personalidad jurídica? No es simplemente un formalismo que está ahí en nuestra norma de normas, en nuestra Carta Magna. No, tiene un trasfondo, y es que la capacidad jurídica es la capacidad que yo tengo como sujeto de adquirir derechos y obligaciones. Y entonces, dice, la relación debe hacerse con los atributos de la personalidad. ¿Y qué atributo de la personalidad es el que me indica qué tan capaz soy de la capacidad? Entonces retoma la capacidad, ¿no? Hay dos tipos de capacidad,
que es la capacidad jurídica y la capacidad de ejercicio. La capacidad jurídica es la que ya lo había dicho, derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio es la aptitud de obrar y hacer efectivos esos derechos por sí mismos, sin necesidad de ninguna representación. Bueno, todas las personas en nuestro estado tienen en igual medida estos derechos o igual responsabilidad en estas acciones. Por ejemplo, los menores de edad o las personas declaradas interdictas en inscripciones. Entonces, ¿esto qué es? Que contienen alguna enfermedad mental que los limita en su totalidad para el ejercicio de ciertas acciones. Y el menor de edad, entonces, se cataloga en el Estado como un incapaz relativo. Entonces, tiene la capacidad de ejercer ciertos derechos y de contraer ciertas obligaciones. Pero entonces, aquí entra el libro tercero. Porque entonces, una acción hecha por un incapaz relativo no se puede condenar igual que una acción hecha por un capaz absoluto, porque el incapaz relativo no es 100% consciente de su acción y el capaz absoluto sí. Por eso a un menor de edad, cuando comete un delito, le ponen una cierta sanción que para nada es equivalente a una sanción que hace un mayor de 18 años. Y ya con ese sería el ejemplo con el que podría dejar hasta el libro tercero. Entonces, pues así concluiríamos el tercero. Vamos a pasar al cuarto. Bueno, recapitulando un poco lo que es el libro cuarto nos evidencia lo que son ya las virtudes necesarias para tener una vida en sociedad de manera correcta, donde vemos diferentes virtudes como lo son la magnanimidad, la liberalidad, la veracidad, la mansedumbre y la afabilidad, las cuales son virtudes esenciales que tienen que tener las personas para tener una buena convivencia dentro de la sociedad y así poder llegar también a una eudaimonía. La tarea que nos puso el profesor era buscar garantizar la jurisdicción en el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia y relacionarla con el libro cuarto De la ética Nicamoco. El artículo 116 de la Constitución Política establece quienes ejercen la función jurisdiccional en nuestro país, es decir, quienes administran la justicia. La jurisdicción funcional está en cabeza de los jueces y tribunales y pues relacionarlo con el libro cuarto sería que pues la idea de la justicia es la idea de que la justicia es la virtud porque regula la vida en común asegurando la igualdad y un bien común. Bueno, como dice mi compañera, este artículo está basado en, más que todo, la rama judicial, que es donde están encabezados las personas encargadas de la administración de justicia dentro de nuestro país. Bueno, continuando, ahora voy a hablar un poco sobre la relación del libro cuarto y el artículo constitucional 116. Bueno, en este capítulo Aristóteles nos introduce que la vida, bueno, como había dicho, de justicia como una virtud completa que abarca todo lo demás, es decir, que la persona justa es aquel que cumple la ley y que la respeta en igualdad en su trato con los demás. Esto quiere decir que yo cumplo la ley y la parte que me corresponde como persona, pero también como la parte que me corresponde como ser social. Nos dice que la justicia es la virtud más perfecta que puede existir, ya que es la práctica de la interrelación entre las personas. Nos dice también que el ser justo es el que actúa conforme a la ley, o sea, siguiéndolo al pie de la letra, y esto es lo que nos lleva a la legalidad, y en favor a la equidad y la igualdad. Y la persona injusta es el que transgrede, viola o omite la ley, o, en dado caso, quiebra esa legalidad y esa igualdad que él ve como lo justo. También nos dice que el artículo 116 nos habla sobre el respeto, la igualdad y la imparcialidad. Esto quiere decir que para Aristóteles la injusticia ocurre cuando se rompe esta igualdad entre el respeto que se exige y el respeto que se ofrece entre los seres sociales. El sistema judicial colombiano establecido en el artículo está diseñado para resolver conflictos de manera imparcial y equitativa y así mantener un ambiente justo dentro de la sociedad.
Nos habla también la justicia como una virtud y una función que debe estar en la parte pública, ya que Aristóteles plantea que la justicia es una virtud social y política, la cual se ejerce en convivencia y se crea en convivencia con las demás personas, donde en nuestra Constitución del 91, la justicia en función pública delega a ciertos servidores públicos la responsabilidad de la ética y la legal, y que las personas no rompan esta igualdad y este desequilibrio para el bien social. Y nos dice que las personas que administran justicia deben actuar con virtud, con las virtudes que nos especificaba en el libro cuarto, ya que, como diría Aristóteles, no solo con técnica legal se llega a una eudaimonía, sino también con virtudes, no solo imponiendo, sino también ofreciendo a las demás personas. La justicia en la Constitución no es solo una virtud personal, sino una función organizada que se materializa en instituciones y jurisdicciones. Tanto para Aristóteles como para la Constitución coinciden en que la justicia no es abstracta, sino que se realiza en la práctica, ya que en Aristóteles, mediante las acciones éticas de los ciudadanos y gobernantes, y en la Constitución, mediante la actuación de jueces y autoridades judiciales. Estos dos tienen una finalidad en común, y es garantizar el equilibrio social, la paz y el bien común entre todos. Ya que hablamos de nuestro sistema legal en Colombia y de los jueces, en el libro cuarto se habla de la magnanimidad, que es el suponer aspirar a algo grande, pero sin llegar a la arrogancia. ¿Ustedes cómo creen que esto se relaciona con el ejercicio que tienen los jueces día a día para imponer la justicia o la legalidad de nuestro país, sin llegar a esta arrogancia? Bueno, la magnanimidad va en relación con lo que es la templanza, ya que en esto nos dice que la magnanimidad de los jueces, de las personas, es no llegar a tener como que unas grandes metas, pero sin llegar a la avaricia de estas y queriendo más y más y más. Entonces, la templanza nos dice que esto es el control que tienen que tener los jueces de sus propias emociones e intereses. En estos intereses es donde entra la avaricia, ya que un administrador de justicia templado no se deja llevar ni por la ira, ni por el miedo, ni el favoritismo, ni la presión, ni la avaricia, ya que mantiene una actitud debe tener una actitud serena, neutral y equilibrada para lo que es la administración de justicia. Entonces yo creo que con esto ya podemos dejar atrás el libro cuarto y proseguir con el libro 5, ¿verdad? Sí. Por favor. Como ya es sabido, el libro quinto, Aristóteles enfatiza sobre la justicia. Nos habla de diferentes tipos de justicia, nos habla también de un aspecto muy importante, el cual es la equidad. Y la función de la equidad es corregir la ley, en un caso en el que la respuesta de esa ley o a lo que finalice esa ley no sea justo. La misión que nos dejó el docente Hutchinson es buscar, según el ordenamiento jurídico, en qué casos un juez puede utilizar la equidad en la resolución de un conflicto. Primeramente, la equidad se encuentra en el artículo 230 de la Constitución. Esto quiere decir que la equidad no es algo que reemplace la ley, sino es algo que complementa la ley para que así la decisión sea tomada de una forma más justa. Un juez puede utilizar este recurso de equidad en unos casos específicos que pueden ser que es cuando existe un silencio o una imprecisión normativa. Esto se refiere a que no hay una norma aplicable o clara en la norma existente. ¿Qué quiere decir? Que una norma no complementa y las circunstancias específicas del caso no van con la decisión que puede tomar la norma. La aplicación literal de la norma produce un resultado injusto o desproporcionado ante una realidad concreta de las partes. Esto se relaciona con el punto número 1, ya que, como bien dije, y como bien se encuentra en los requisitos para que la equidad se utilice, tiene que la norma dar una solución válida hacia las dos partes. Cuando los derechos en conflicto
en conflicto son disponibles o cuando la ley expresamente lo autoriza, y por un acuerdo expreso de las partes, ya que para acceder a ese recurso de la equidad, las dos partes tienen que estar en acuerdo y en favor de que su conflicto sea relacionado y resuelto con la equidad. Como ya mencioné, la equidad se encuentra consagrada en la Constitución. Esto quiere decir que la Constitución ha establecido criterios por los cuales y bajo los cuales la equidad se puede utilizar. Debe reconocerse la especialidad de los hechos. Esto debido a que la equidad exige que valore las particularidades fácticas del caso. Otro criterio que también se debe tener en cuenta al momento de utilizar la equidad es que debe buscarse un equilibrio razonable, más entre las cargas y los beneficios para las partes. La equidad no se trata de aplicar reglas fijas, sino distribuir las consecuencias de un modo justo. También debe evaluarse el efecto real de la decisión en las circunstancias concretas para evitar que la decisión equivalente perjudique injustamente a alguna de las partes. Que la equidad no devenga en arbitrariamente al juez que no puede imponer su visión. Debe estar sustenta en pruebas, el contexto del caso, la ley y sobre todo en la Constitución. Y debe existir un mandato legal constitucional para ello, ya sea porque lo regula la ley, porque lo facultan los jueces o por la voluntad de las partes, tanto en conciliación como en arbitramientos. A ver si entiendo. Esa mierda es lo que dice. Papi, no puede hacer eso. No, usted corta esa parte y pues Diego solo dice, a ver, lo que digo ahí, igual solo es cortar ahí cuando 2 segundos. Esta vuelta es lo que más estuvo durita, marica, o sea, los criterios que daba la corte para... ¿En qué se está en la sentencia, fijo? Hágale. 3, 2, 1. A ver si entiende. Entonces, el juez solo puede aplicar la equidad cuando se den 3 condiciones. ¿Sí? Primero, que las partes estén de acuerdo. Segundo, que se cumplan con los requisitos constitucionales de la ley, de la equidad, perdón. Y tercero, cuando haya pruebas competentes para aplicar la equidad. Entonces, ¿cómo hace el juez para ser equitativo en su resuelvo? En su sí. Como se mencionó, uno de los factores de la equidad es que sea aplicada cuando una norma no satisface o no resuelve de una manera justa una parte de las dos partes. Un juez tiene que entrar a determinar cuándo es necesario utilizar la equidad de manera que, digamos, la ley sí cumpla de una manera satisfactoria y igualitaria las dos partes, que las dos partes, como se mencionó, queden satisfechas con la decisión que se ha tomado. Pero así se aplica el resuelvo. Sigue tenerlo en claridad. O sea, por ejemplo, un caso normal. Aquí está la ley. Están las dos partes. El juez resuelve, aplica los artículos constitucionales. Pero ¿en qué casos? O sea, ¿en qué circunstancias? Porque debe haber unas circunstancias específicas que no regule la ley. Aplica la equidad. En los casos en los que la ley no cumpla con las dos partes. O sea, que ninguna de las dos partes, que alguna de las dos Que alguna de partes las dos no partes esté quede insatisfecha. insatisfecha con el resuelve, entonces ya el juez Pero siempre va a haber una parte que quede inconforme, ¿sí? ¿No? Sí, Pero claro. entonces por eso uno de los requisitos es que las partes estén de acuerdo. O sea, tanto la que salió, digamos, beneficiada y la que no. Pero sí es como un poco raro que la parte que no sale beneficiada esté de acuerdo. La que salió beneficiada esté de acuerdo en aplicar el requisito. Curioso. Eso sería como una virtud que tiene que tener esa parte, ¿no?
Depende de cada situación. Y para ti, Yo ¿cómo no- se relaciona? Yo no creo que sea más una virtud, más bien es como una disposición, es un ánimo Disposición momentáneo, una disposición conciliatoria. ¿Cómo veríamos relacionado el principio de equidad con el libro quinto de Aristóteles, el de Ética Nicómaco, que es donde nos especifica los tipos de justicia? Hágale. La equidad se puede relacionar con el libro quinto de Aristóteles de tal manera que Aristóteles distingue entre justicia legal, la aplicación escrita de la norma, y equidad. La equidad no es contraria a la justicia, es su perfección, ya que corrige los errores de la ley cuando ésta por lo general no logra ajustarse a los casos de los particulares. La ley es necesariamente universal, pero la vida concreta es muy particular y cambiante. Por ende, la equidad permite adaptar el espíritu de las normas a circunstancias singulares. Pongamos un ejemplo aristotélico. Un legislador dicta una regla pensando en la mayoría de los casos. Sin embargo, en situaciones excepcionales, la aplicación literal sería injusta. Allí, la equidad corrige y ajusta la ley de tal manera que sea justa para todos. Entonces podemos decir que lo que dice de la relación es que Aristóteles dice que la equidad corrige lo que es la ley legal, que vendría siendo la que va abajo de la ley natural, y la equidad vendría siendo esta. Y esta es cuando no se adapta a un caso específico, lo mismo que nos dice el artículo establecido en la Constitución, que la equidad no es una ley, sino es un criterio auxiliar que utiliza el juez para así poder desarrollar un caso. Y esto nos podemos ver una clara cómo se complementan lo que es el libro cuarto y el libro quinto, ya que en el libro cuarto nos habla sobre las virtudes que debe tener un juez para así poder administrar justicia de manera justa y proporcional, y el libro quinto del cual nos habla los tipos de justicia y pues las justicias que debe saber el administrador de justicia pues para pues así tener un bien en sociedad, un bienestar social. Bueno, entonces yo creo que ya teniendo estos aspectos de los 5 libros claros, es ya pertinente cerrar el conversatorio, ¿no? Hagamos un recuento rápido de los 5 libros para la claridad de los libros. Del libro primero, pues podríamos decir que los fines del Estado deben ser, en conclusión, ¿a qué? A la felicidad de su población a través de diferentes medios. Que en el Estado colombiano no se cumple, sí, es otra cosa. En el libro 2, La virtud. Lleva el artículo 95. La virtud como punto medio para alcanzar la felicidad, que ya va muy enlazada con el libro 1. En el libro 3 ya vemos las virtudes, ¿no? En el libro 2 en el libro hablando de 3. En el libro 3, sobre en las el libro acciones. 2 se hablan de las virtudes y en el libro 3. las acciones virtuosas, que son las acciones que usted realiza como ser racional. Entonces ahí ya irían las tres conectadas, las acciones que llevan a la virtud y la virtud que lleva a ser feliz. Y en el libro 4 nos habla sobre los tipos de virtudes que tiene que tener una persona individual para así tener un bienestar en sociedad. Entonces esto va relacionado con el punto medio de las virtudes que tenemos que tener, que a su vez va relacionado con las acciones voluntarias e involuntarias para así llegar a ser un ser virtuoso, y del ser virtuoso llegar a ser una persona llena de felicidad, una sociedad llena de felicidad. Y el libro quinto. Exacto, el libro quinto termina hablándonos en su mayoría sobre la justicia, ya que la justicia impone reglas de conducta que nos van a llevar hacia un bien común, ya que involucra a toda la sociedad. Y también, entonces, ahí se ve cómo el juez intenta, a través de principios constitucionales como la equidad, practicar la igualdad que se quebranta de una norma que aplica para los generales, pero que no se adapta a un particular. Y con eso concluimos a cabalidad este podcast. Muchas gracias. Muchas Gracias.